Bueno, en esta primera ponencia que hemos preparado el doctor Carlos Beci y yo, nos hemos centrado en una cuestión que estamos estudiando ahora mismo y es el cambio educativo en los años 60 y 70, que es muy significativo y que hemos querido trabajar, en este caso, con la historia de Fomento y la implantación de Fomento aquí en Pamplona con un colegio, el Redín, en 1964. Y la idea es empezar a... bueno, es un trabajo que todavía no hemos terminado porque hemos visto que creemos que tiene una gran proyección, es trabajar ese cambio social que viene acompañado de un cambio en la educación en su sentido más amplio. Y lo vamos a ver con varios factores. El primero del que habría que hablar es el factor demográfico. En el periodo que hemos abarcado, que son los años que van desde principios de los 60 hasta mediados de los 70, tenemos la llamada generación baby boom, una explosión demográfica que genera una serie de demandas, tanto internas como externas, en el mundo educativo. Lo que nos encontramos es, en primer lugar, que... bueno, perdón, voy a seguir el guión porque si no voy a saltarme las partes y como tenemos que hacer la presentación en conjunto, igual le piso algunos de los temas. En primer lugar, tenemos un cambio demográfico que se puede observar especialmente pues, en la ampliación urbana de Pamplona, especialmente pues, en la ampliación del segundo en las zonas nuevas, La Chantrea, Echabacoiz, San Juan, Iturrama, y en esas zonas nuevas es donde se empieza a implantar algunos de los nuevos colegios en los años 60. Pero, como dice un informe municipal de 1963, si no me equivoco, lo que nos encontramos son edificios inadecuados, escuelas saturadas, niños sin escolarizar, un ayuntamiento desbordado y el surgimiento de iniciativas educativas privadas fueron en cada barrio, que son en cada barrio el punto de partida de la expansión urbana. Entonces, lo que vemos es que la sociedad avanza, que la demografía se expande, hay una expansión urbanística, pero en las escuelas no dan abasto, porque no hay aulas suficientes para los alumnos, no dan cabida. Y en ese proceso de expansión, en ese proceso de expansión urbana, también hay un trasfondo de cambio económico, de crecimiento, de modernización y de cambio en la concepción educativa. Y eso es lo que nos ha interesado más en este trabajo y es la idea que hemos estado trabajando, y es cómo el avance y el crecimiento de las clases medias también impulsa un cambio en el sentido de la educación general, que si bien antes estaba más centrada en una educación que podríamos llamar, aunque suene de forma un poco generalista, una educación elitista o una educación centrada en la distinción de los individuos frente a la sociedad, cada vez más el proceso que vamos a ver en estos años lleva a una democratización de la educación, a una educación pensada para toda la sociedad, y cada vez más el acceso va a ser más universal en la educación. Y por tanto hablamos de un cambio de expectativas vitales. La escolarización ya no es un privilegio, como podía ser a principios del siglo XX, sino que va a ser no solo una necesidad, sino una expectativa del conjunto de la sociedad. Y para dar cabida a esas expectativas vitales que vienen, por supuesto, de lo que hemos hablado anteriormente, de ese cambio económico, de ese crecimiento demográfico, de la expansión, de la modernización de la ciudad y lo mismo del país, vamos a ver también cómo se produce un cambio cultural en el mundo educativo. Creo que esta diapositiva la comenta Carlos. El cambio demográfico
lo que va a provocar en Pamplona va a ser una gran explosión a la que además se va a tener que enfrentar un ayuntamiento que, como por ejemplo han estudiado Marimar Larraza y Pachi Caspistegui, vive una situación de enorme efervescencia política. Concejales sociales, concejales más cercanos al régimen, algunos independientes, se enfrentan por controlar los espacios, por resolver problemas, por ofrecer soluciones y, desde luego, el proceso de urbanización y el proceso de creación, construcción de escuelas van a estar en el centro de este terremoto. Todo ello coincide, además, con un momento en el que los padres, como ha explicado Santiago, demandan enseñanza, idea muy ligada a la de que esta va a proporcionar a sus hijos una promoción social, más oportunidades, pero también tenemos que tener en cuenta que en este momento los cambios económicos están provocando que muchas madres se introduzcan en el mercado laboral y esto les lleva a buscar un lugar donde dejar a sus hijos, ¿no? Les lleva a demandar escuelas, aulas. Todo ello en un contexto de cambio cultural. Se ha hablado de secularización, aunque contrastando algunos datos del archivo que hemos encontrado en el Archivo Municipal de Pamplona, hemos visto que la situación aquí es algo diferente, porque si a nivel nacional podemos hablar de que toda esta demanda la absorbe la iniciativa oficial, la enseñanza de titularidad pública, la enseñanza estatal, en Pamplona aún el sector privado, que es en su mayor parte religioso, aún sigue creciendo, continúa creciendo. Esto es una pequeña diferencia entre la situación, al menos pamplonesa, y la situación nacional que también hemos abordado. Se da en estos años, entre 1964 y 1965, y el año 75-76, los años que estamos estudiando, un crecimiento exponencial de las aulas. Estamos hablando de un 92% de aulas nuevas y también de escolarizados, un 81%. Estos son datos que proporcionaban los propios colegios al municipio, que se conservan en el archivo municipal. Quizá estén algo exagerados porque la escolarización obligatoria pasa de los 13 a los 14 años, pero en cualquier caso son muy significativos. Parece que se ha desvinculado el PowerPoint a la pantalla. En cualquier caso, a nivel nacional podemos hablar de un enorme esfuerzo liderado por el ministro, don Manuel Lora Tamayo, que llega al ministerio en el 62, sale en el 68 como consecuencia de la presión que ejercen sobre él los sucesos universitarios, tema que no vamos a tratar, pero que también nos habla del cambio cultural y social de este momento. Y la solución oficial va a ser la creación y la planificación de centros, sobre todo de aulas, la extensión de la edad obligatoria, el énfasis en las enseñanzas técnicas, y se empieza ya a hablar de una ley general. ¿De qué estamos hablando? De un ministro que hace frente a un sistema educativo anquilosado, que todavía no es capaz de responder a las necesidades de los padres y que hace lo que puede, pero que dispone de más dinero que los ministros anteriores. Estamos hablando de la época del desarrollo y también de un cambio de mentalidad que opera en el resto de los compañeros del Consejo de Ministros. Desarrollo se vincula a educación y don Manuel Lora Tamayo va a ser capaz de aprovecharlo y, de hecho, se empieza a hablar ya en toda esta línea de racionalizar, de hacer más eficaz la estructura pública, la estructura oficial. Se empieza a hablar de una ley general, se prepara una ley de bases, algo que es completamente novedoso. La última ley general de enseñanza era del siglo XIX, era la ley Moyano. En el 68 sale del ministerio y quien va a tener que afrontar este reto es su compañero José Luis Villar Palasí. Este es el contexto en el que nace Fomento. Podemos hablar de una serie de fechas, de hitos clave. Sin duda, el primer momento del Colegio El Redín, que, por cierto, Fomento, si no lo hemos explicado, es una empresa que crea centros educativos y a la que pertenece Víctor García Hoz, cuyas líneas maestras va a explicar Santiago. Bueno, y en el trabajo nos hemos centrado en el estudio del caso de Fomento porque nos interesó desde un primer instante de la investigación la obra de Víctor García Hoz, que es el patriarca de la pedagogía en España
y cuyos méritos explican un poco la creación de Fomento. Había sido catedrático de la Universidad de Madrid en 1944, director del Instituto San José de Calasanz del CSIC, había sido uno de los fundadores de la Sociedad Española de Pedagogía en 1949 y en estos años, además de haber sido uno de los primeros licenciados en Pedagogía y el primer doctor en la materia, afrontó la creación de dos nuevas tareas, ¿no? Que serían la creación de Fomento Centros de Enseñanza y la docencia de Pedagogía Experimental en la Universidad de Navarra. Y la propuesta de García Hoz nos interesa porque se ha definido, o la ha definido García Hoz, como educación personalizada, y aunque quizás es un término que es un poco equívoco por lo que voy a explicar a continuación, nos interesa por la idea de que Fomento triunfa en estos años y produce una concordia porque cambia, en cierto sentido, el paradigma educativo. En el Código de Educación Personalizada de Fomento, que se escribe aquí, no tenemos fechado el documento y esta es la pena, todavía estamos buscando un documento que acredite un poco mejor estas primeras líneas de investigación, pero en todo caso el Código de Educación Personalizada está escrito por Víctor García Hoz, que ya tenía estas ideas en su cabeza en los años 50. Se habla de una actividad de la educación como un aprendizaje que no puede prescindir de la actividad cooperativa y, por tanto, se ha de realizar en una relación necesaria en la existencia humana con la realidad circundante y, en especial, con los otros. Por lo tanto, se puede hablar de una actividad individual y una actividad cooperativa. Dicho con otras palabras, vivir, convivir. Esta es una cita del Código de Educación Personalizada. Y a continuación explica, es menester mencionar explícitamente la convivencia si se quiere tener una enumeración completa, suficientemente comprensiva de las actividades humanas. Y aquí, esto que igual nos puede parecer de perogrullo en la educación actual, y es el hecho de que la sociedad y la educación van muy unidas, es una nota distintiva en Fomento porque pretende cambiar un paradigma educativo que estaba más centrado en la educación como formación de élites intelectuales o como una forma de acceder a lugares y posiciones en las que uno no podría acceder sin la educación. Y aquí me viene a la cabeza una anécdota de mi bisabuelo, que era maestro de escuela y que además fue un maestro bien conocido porque llegó a ser reconocido con la medalla de Alfonso X el Sabio. Y mi abuela siempre mencionaba la idea de que él sacó de la pobreza a muchas personas que eran hijos de marineros, que procedían del mundo del mar y que no habrían tenido otra oportunidad sin la educación. La figura del maestro encontraba el talento, detectaba el talento y lo sacaba lo mejor de ellos para hacer de médicos, abogados, sacerdotes, profesiones liberales en general que distinguían al individuo. Mientras que en Fomento se da mucha más importancia, no tanto a la distinción del individuo como de la persona. ¿Y por qué es distinto individuo y persona? Pues porque, como explican los documentos de fundación de Fomento, la persona siempre está en una profunda relación con la sociedad. Y entonces explican que la educación ha de estar marcada por la singularidad, la autonomía y la apertura. Esta tercera nota, la apertura, es la que explica muy bien esta idea de concordia social. Dicen los documentos, la apertura de la institución escolar a la comunidad social es un principio director de la educación personalizada. Y esto quiere decir la participación de todos los elementos de la comunicación educativa, directivos, educadores y alumnos, en la programación de las actividades, la participación de la familia y de la comunidad en las actividades escolares. Y en otro momento del documento subraya que el principio director ha de ser la unidad del proceso educativo. Todas las actividades deben fomentar la unidad entre padres, profesores y alumnos como reflejo de una necesaria unidad de vida. Por lo tanto,
explican la idea de una educación que ha de ser a la vez una formación de la persona y de la sociedad en conjunto. Y en este sentido, es un tipo de educación que se distingue de la educación que podríamos llamar jerárquica o elitista, que habría predominado hasta pues, los años 50 del siglo XX. Y esto nos parece que es interesante señalarlo, también lo ponemos a discusión, porque es una tesis fuerte, aunque coincide con otros autores, pero creemos que es muy interesante explicar esta idea de que en la educación se produce un cambio hacia la democratización y hacia la socialización que, por otra parte, no es ajeno a otros cambios que tienen lugar en la misma época en la sociedad. ¿Qué influencia tiene Víctor García Hoz en Navarra? ¿Cómo llegan sus ideas? Hablaremos de su importancia en la creación de Fomento, pero Navarra también en estos años estaba siendo un foco de reflexión pedagógica. Aquí en 1968, en la Universidad de Navarra, se celebra, por ejemplo, el 4º Congreso Nacional de Pedagogía, de donde va a salir un nuevo impulso a una posible Ley General de Educación. Y en 1969 se crea un centro pionero en la Universidad de Navarra, que es el Instituto de Ciencias de la Educación. No conocemos, por el momento, la fecha concreta en la que se crea este instituto. Lo que sí sabemos es que funcionaba en enero de 1969. Dato que es interesante, porque en ese verano este modelo de institutos de ciencias de la educación se va a exportar a nivel nacional y se va a impulsar su creación en el resto de universidades españolas. Pero sin duda lo que nos interesa es la creación de un colegio de la empresa Fomento, empresa que se crea casi en paralelo al Colegio El Redín, que se establecerá en el barrio de la Madalena. El nacimiento de Fomento es un tanto difuso, a veces parece que se pierde en las tinieblas, pero tenemos algunos datos. En 1962, al menos, un padre navarro, Miguel Sánchez Hostiz, pregunta en una tertulia, en un encuentro, de los que José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, solía mantener con otros fieles del Opus Dei o con cristianos corrientes, le pregunta a Escrivá de Balaguer acerca de la posibilidad de crear un colegio católico en Navarra. Sin duda, tenía en la cabeza Miguel Sánchez Hostiz la creación del Colegio Gaztelueta en Bilbao en 1951. En ese momento, la respuesta de José María Escrivá de Balaguer es que no. En Navarra ya hay suficientes colegios de religiosos. Pero en el año 1963, en ese verano, hay un cambio. Hacia Escrivá de Balaguer se acercan una serie de personas, también de fieles católicos, que le plantean el riesgo que se vive en España porque la educación religiosa que se está ofreciendo en general no es todo lo buena que ellos querrían o todo lo adecuada, o no se está adaptando a las nuevas circunstancias políticas, sociales y económicas que vive el país. Como he dicho, el Redín crece en paralelo a Fomento, porque de esa toma de conciencia por parte de José María Escrivá de Balaguer de que existe un problema real, de que es necesario crear colegios, de alguna manera intervenir o fomentar una intervención en la enseñanza, se va a beneficiar Miguel Sánchez Hostiz y otros dos padres que están dispuestos a respaldar su idea, Julio Eugui y Félix Azqueta, ambos navarros pamploneses. En ese momento, en 1963, José María Escrivá de Balaguer comenta a quienes se le acercan que el Opus Dei no está en la situación de crear colegios. Hay que hacerlo bien, no se disponen de medios y les da la libertad para hacerlo. Este es el origen de Fomento. La idea la toman algunos fieles del Opus Dei, como Víctor García Hoz, miembro supernumerario, como Tomás Alvira, también pedagogo, catedrático de instituto, que deciden crear Fomento. Las clases en el Redín comenzarán en el curso 1965-1966. Y lo que podemos decir es que en la configuración del colegio, en sus líneas maestras, sus vigas han sido construidas pedagógicamente, no tenemos ninguna duda, por Víctor García Hoz a través de su pensamiento, la pedagogía personalizada, etcétera, etcétera. Pienso que tampoco tenemos mucho tiempo para recordar o rememorar otros hitos,
pero se puede decir que el Redín va pidiendo el reconocimiento oficial, lo va consiguiendo sucesivamente. En el año 67 es reconocido como de grado elemental, en el año 72 como de grado superior. Bueno, son algunos datos que son importantes porque, por supuesto, pasó por una evaluación oficial, ¿no?, para conseguir para alcanzar estos hitos. Santiago, quizá podemos pasar de diapositiva. Una cosa que llama muchísimo la atención en la creación del Redín es, sin duda, la intervención de los padres. Es una de las líneas maestras. El 12 de febrero de 1964, una veintena de padres se reunieron en el Hotel Tres Reyes, convocados por Julio Eugui, Miguel Sánchez Hostiz y Félix Azqueta para crear el Redín. Se les pidió en ese momento su colaboración económica. Se había pensado ya en un terreno en el barrio de la Magdalena y se les pidió su ayuda económica, pero también se les pidió que colaboraran en la promoción del colegio. Por supuesto, estaban dispuestos a llevar allí a sus hijos. La participación de los padres es clave en Fomento. Se crearán las asociaciones de padres que tanta importancia van a tener más adelante en la transición, en esa toma de conciencia por parte de la sociedad civil de que es necesario participar, de que es necesario intervenir. Esto es nuevo porque son los propios padres los que ponen en marcha el colegio. Ya no es una institución religiosa, ya no es el Estado, la iniciativa oficial, que por supuesto colaboran. Entre estos padres pues vemos algunos nombres significativos de la vida política navarra, como Jesús Saiz Puntuero, pero también algunos otros que en este momento están emprendiendo la tarea de poner en marcha nada más y nada menos que una universidad. Nos sorprendió en un primer momento, pero luego hemos entendido que la presencia de Emilio Moncada, creador del Departamento de Endocrinología de la Clínica Universitaria, de Fernando Reynoso, uno de los padres de la neurociencia en España, de José Gálvez, oftalmólogo, entre estos padres fundadores, pues es significativa, ¿no? Es significativa porque ya están habituados, ya tienen la experiencia como para participar en la creación de un centro de enseñanza. También figura entre estos primeros padres Alfredo Floristán, que ha llegado a Navarra como catedrático de geografía. Sin duda es interesante. En 1972, la Asamblea de Padres y Amigos de Fomento de Centros de Enseñanza, esta empresa que está promoviendo colegios a nivel nacional, se celebrará en Pamplona y lo recogerá, en este caso, el Pensamiento Navarro. A la prensa, ¿qué le llamará la atención cuando se cree el colegio? Los propietarios son los mismos padres de los alumnos. Se comentará con cierta sorpresa. Es una noticia del Diario de Navarra. Interesante también que en el Redín se ensayan algunas de las ideas, algunas de las fórmulas que cuando por fin se apruebe la Ley General de Educación, cuyo padre es Villar Palasí, pues aparecerán en ellas. Por ejemplo, el sistema de tutoría, una manera de concretar la educación personalizada. Pues el sistema de tutoría que se ensaya en los colegios de Fomento figura en el texto de la ley. La unificación de niveles, en esa idea de romper con la enseñanza elitista que había provocado una profundísima separación entre quienes acudían simplemente a la escuela y quienes sí que cursaban estudios de segunda enseñanza e iban a la universidad. En esa idea de romper se unifica la enseñanza, ¿no? Se crea la educación general básica, el bachillerato unificado polivalente y se facilita que un estudiante que acude a la escuela pueda pasar a la enseñanza media. Claro, estos colegios lo concretaban mucho porque al reunir ambas enseñanzas facilitaban el paso de un nivel a otro. Este problema quizá hoy en día es difícil verlo, pero entonces era un problema real. También habrá una cierta crítica. Bueno, esta noticia es interesante porque los propios profesores del Redín, algunos en concreto, recorrieron la geografía navarra explicando la nueva ley, explicando sus beneficios. La noticia habla de un ciclo de conferencias en Tafalla en el que participa Jesús Tanco, aquí presente. También habrá, no obstante, una cierta crítica a la ley. Esto también debe decirse. Se acepta la ley, pero con un sentido crítico. Se ve que muchas veces el sistema de tutoría no se aplica con los conocimientos técnicos suficientes. También se ve que a veces es demasiado rígida, que no contempla, da poca libertad a los centros. Bueno, esto aquí tema para un posible artículo, ¿no? Nuestras conclusiones. En un contexto problemático,
pero sin duda favorable a la creación de escuelas, de demanda de los padres, nace el Colegio El Redín y nacerán también muchos otros colegios de la empresa Fomento. En una sinergia, lo que fue una sinergia afortunada entre la pedagogía, el avance científico, que se concreta en los institutos de ciencias de la educación, por ejemplo, una sociedad que demanda enseñanza, y también la empresa, porque es en estos años cuando, al calor de un optimismo sobre las posibilidades empresariales, se forma, por ejemplo, a los directores de colegios como si fueran directivos de empresas, pues en todo este contexto se crea el Redín, que nos parece un caso notable de participación de la familia, en la escuela, en la sociedad. Los padres se involucran, crean el colegio, aportan dinero de su propio bolsillo, lo promocionan, hablan con otros padres para que traigan a sus hijos al colegio. En 1974-75 estamos hablando ya de cerca de 800 alumnos en el colegio, una cifra nada desdeñable. Y también pensamos que puede tener cierto interés estudiar todo esto desde una perspectiva más amplia, un tiempo, sí, ciertamente de secularización, en el que quizá de manera inconsciente los laicos empiezan a tener un protagonismo pues inédito en la enseñanza, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias.